Vamos pues a la Biblia, vamos a leer la Biblia, estamos en Deuteronomio capítulo número 5, estamos estudiando la Biblia en Deuteronomio capítulo número 5 y quiero pues invitarlos para que leamos en el nombre de Jesús. Vamos a leer el cuarto mandamiento. ¿Alguien sabe cuál es el cuarto mandamiento? Bueno, dice la Biblia, capítulo 5, versículo 12. Guardarán el día de reposo, guardaréis el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas al séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Amén. Vamos a orar en el nombre de Jesús, que sea el Señor obrando de una manera especial. Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, estamos frente a la palabra, frente, Señor Jesucristo, a esa obra que tú haces a través de ella. Señor, úsame ahora y que los oídos de todos podamos estar atentos, que haya disposición del corazón, que haya el sentir, Dios mío, de aprender, de oír, de recibir la palabra en esta hora, en el nombre de Jesús. Ponga ese toque del Espíritu Santo, esa unción del Espíritu Santo, llegue a nuestras vidas a través del mensaje, por medio de este su servidor, hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, vamos a mirar la palabra del Señor. Los mandamientos, parte 2. Estamos mirando los mandamientos. Así que es importante. Hemos mirado el primer mandamiento. Para hacer un pequeño repasito, el versículo 7 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Número 1. Número 2, no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está en los cielos, ni la que está en la tierra. Aquí, el número 3, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Así que, para hacer un breve resumen, el primer mandamiento habla de no tener ningún Dios. ¿Por qué? Porque hay un solo y único Dios que hizo tantas maravillas y cosas grandes, que libró a Israel de la esclavitud y le dio una tierra y le dio herencia, y por eso el Señor dijo, yo soy único y no habrá otro que se parezca a mí ni que sea igual a mí. Por tanto, no puedes ni hacer ninguna imagen y pensar que eso sea Dios, porque soy incomparable. Dios no se puede comparar con nada ni nadie, y por eso Él pidió, dice, ni vas a hacer algo así, ni te vas a inclinar, porque yo soy Dios único, santo, fuerte, verdadero. Bendito sea el nombre de Jesús. Y el siguiente mandamiento que estábamos mirando era, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y esto es algo que todavía la gente de hoy está haciendo. Y lo que más triste puede resultarnos es que veamos personas que aún en la iglesia son capaces de jurar. Esto es algo que Dios lo prohíbe rotundamente, y el Señor dijo que no jurarás, que los antiguos habían hecho eso y juraban por el nombre de Dios, pero el Señor Jesús dijo que no perjurarás. No, sino que al contrario, vas a cumplir la palabra, pero que vuestro sí sea
cuando diga usted sí, diga sí solamente o diga no. Pero si le añades a esto y le pones un juramento, estarás pecando, porque dijo el Señor Jesús que cualquier cosa que venga más de una persona que diga sí, y se lo juro por mi mamá, o se lo juro, dice la Biblia que viene del maligno. Así dice la Biblia, y eso está en Mateo capítulo 5, versículo 33 al 37, y el versículo 37 dice eso. No vayas a decir más de sí o más de no. Así que no interpongas en ningún momento juramento, porque el que va más allá de esto está ofendiendo a Dios directamente. Así que por eso creo que es importante recordar los mandatos de Dios. Estamos hoy con un tema muy lindo, ¿no? La palabra, la enseñanza de la palabra de Dios. Y creo que nos cae supremamente bien y al día que sigamos escuchando. Pero vamos a pasar entonces al número 4. Este mandato ha tenido controversia. Todavía la gente de hoy literalmente guarda el día de reposo. El día de reposo, dice el versículo 4, el versículo 12, perdón, de Deuteronomios, guardaréis el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. Guardaréis o guardarás el día de reposo. Y como era un mandamiento, se tenía que guardar. El día de reposo corresponde al número 7, era el séptimo día. El día séptimo corresponde al día sábado. La palabra reposo en la Biblia, en el texto original, es sabak. Y sabak significa primeramente cesación. Cesación, o sea, cesar, dejar de hacer cualquier cosa, o sea, es parar, detenerse, cesar, cesación. Eso significa sabak. Hay varios, nosotros no sabemos realmente cómo se pronuncia porque nadie conoce cómo se pronunciaba el idioma hebreo. Ras con ras tenemos el texto, gracias a Dios se conserva el texto hebreo, pero pronunciación de cómo se decían los términos, se trata de decir, entonces el día del sabá era el día de cesar, el día de parar, el día de estar totalmente quieto. Dice el verso 13, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día, vea, aquí ya aclara, el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día sábado. Traducen algunas versiones para como dejar bien claro que es el sábado el día de guardar. Bueno, pienso que es importante entonces que hablemos de este tema, del cuarto mandamiento, ya que hay mucha gente que lo guarda. La pregunta es, ¿el séptimo mandamiento, el cuarto mandamiento del día de reposo, debe ser observado todavía hoy? Bueno, más de uno va a gritar que sí, los que creen en el mandamiento del día de reposo. Bueno, algunos dicen, y hay la disputa entonces, que el día de reposo es el domingo. Eso no lo discute la Biblia. La Biblia no discute
cuál día de la semana es. Hay enseñanza que se ha elaborado para decir que el día de reposo vino a ser el día domingo. Lo cierto es que la Biblia no dice que el día de reposo es el domingo, dice que el día de reposo, según la ley judía, es el sábado. No dice que es el domingo, sino el sábado. Pero vamos a mirar entonces qué significó el día de reposo para los hijos de Israel y qué significa el reposo para la iglesia. Dos cosas distintas, que es la que quiero invitarlo a que lo miremos según la Biblia, según la palabra de Dios. Mateo, vamos a mirar Biblia y para ello les invito a que abra la escritura en Mateo capítulo 5, 33. Mateo capítulo 5, versículo 33, dice así. Perdón. Tengo una cita que no es Mateo, es Marcos, perdónenme. Marcos capítulo 2, versículo 27, estaba mirando otra cita. Marcos 2, 27 y 28 dice. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Verso 28. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Qué significa eso? Porque hay textos en la Biblia que están, pero que a veces no logramos comprenderlos. El sábado se hizo, vamos a hablarlo en ese punto, en ese término, el sábado se hizo para el bien de los seres humanos. O sea, la causa fue por los seres humanos. Y no los seres humanos por el bien del sábado. ¿Sí estamos comprendiendo? El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre fue hecho por el sábado. Porque como se convirtió la observancia del sábado como algo más grande, entonces el Señor le aclaró. ¿Por qué dijo Jesús esas palabras? Porque Jesús venía en un día de reposo. Jesús hizo varias cosas en día de reposo y fue criticado, pero señalado de que no era nadie. Entonces Jesús había, una de las tantas cosas, es que los discípulos venían por un sembrado de trigo y venía Jesús pasando, pero venían en día de reposo, día sábado. Y los discípulos tenían hambre. Entonces, ¿qué hicieron? Cogieron espigas, porque el trigo ya estaba seco, estaba de tiempo de siega, y con la mano las trillaron ahí, y había en ese tiempo se comían las semillas así. Se comieron las semillas, y los fariseos y los que observaban la ley, los mandamientos de Moisés, cuando vieron, dijo, miren, tus discípulos no viven conforme a los mandatos de la Biblia. Violaron el día de reposo, porque la Biblia dice que no harás ninguna obra, y ellos tomaron, porque como fue específico, yo te leí el verso 14, donde dice que no harías ninguna obra harás tú, ninguna. O sea, hasta coger una semilla y llevarla, o sea, ese ejercicio que hicieron de cogerla de la espiga y restregarla ahí en la mano para sacar luego el trigo, era una obra. O sea, eso era una obra muy mínima, pero era una obra, y la Biblia dice ninguna. O sea, era una inactividad absoluta. En el día de reposo no se podía cocinar. El día de reposo comenzaba, en la ley, en el pueblo judío, se cuenta los días a partir de las 6 de la tarde, y no como se cuenta en el calendario romano o gregoriano,
que se cuenta a partir de a partir de las 12 de la noche. Las 12 de la noche es las 0 horas del siguiente día. En el calendario judío no es así. Es las 6 de la tarde, es las 0 horas. Entonces, a las 6 de la tarde no se podía hacer ninguna obra, ninguna. ¿Hasta cuándo? Hasta el siguiente día a las 6 de la tarde, ahí terminaba. ¿Qué quiere decir eso? Que tenían que preparar los alimentos el viernes y a las 6, cuando llegaban las 6 de la tarde, tenía que quedarse totalmente quieto todo el mundo, porque era cesar, era parar, cesación. Eso es lo que quiere decir reposo. Y si estaban cocinando algo y no se había terminado, ¿qué había que hacer? Parar, se tenía que detener todo. Los judíos no guardaron el día de reposo, nadie fue capaz. La ley judía fue una carga. Los mismos apóstoles reconocen eso. ¿Por qué tentáis a Dios? Dice el apóstol Pedro, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros mismos hemos podido llevar. Porque eso fue la ley. Y quiero que miremos ese texto que está en el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, versículo 10. ¿Por qué tentáis a Dios? Poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. ¿Cuál yugo? La ley. Toda la observancia de la ley. Y esto que era lo que estaba en las tablas, que hay una denominación que la considera la ley moral, que esa está vigente. Pedro dijo que toda la ley, ni ellos, ni los antepasados, ninguno fue capaz de guardarla, porque era una observancia absolutamente rígida. O sea, coger unas espigas, póngase usted a mirar el trabajo, qué actividad impresionante, y ya eso violaba el día de reposo. Por eso Jesús se paró y les dio tremenda enseñanza. Dijo, un momentico, escúchenme bien esto. El sábado se hizo fue para el bien de los seres humanos y no los seres humanos para el bien del sábado. No fue así. O sea, aclaro el asunto. Fue para que descansaran, pero no es para que el sábado fuera enaltecido. No. Pero realmente el pueblo no entendió y por eso no pudo vivir. El sábado era considerado por los judíos como el día más sublime, según Isaías 58. Isaías 58:13, había una observancia para el día sábado de tal manera, voy a ver si lo puedo leer en varias versiones. La Reina Valera dice, si retrajeres del día de reposo o del día sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Bueno, yo viví en un pueblo donde la gran mayoría, hasta la gente de la iglesia tradicional, la iglesia católica, habían sido evangelizados y habían gente de la iglesia tradicional que guardaban el sábado y el domingo. Porque por causa de los que enseñaban que el día de
de guardar era el sábado, entonces guardaban el sábado, pero que como la iglesia tradicional decía que el día de guardar era el domingo, entonces guardaban los 2 días. Pero la Biblia nunca enseñó eso. Así que aquí en Isaías habla de que el día sábado se le enseñó a Israel que era un día santo, glorioso, delicia. Y que ese día debería, en ese día, dejar de profanarlo. O sea, mantenerte sin hacer nada. El día de reposo el Señor Jesús les dijo, ustedes lo profanan, aunque procuran guardarlo, no han sido capaces. En el día de reposo, si no llevan el asno y el animal no lo llevan a tomar agua, no lo desatan de donde está y lo llevan a que beba, y esa no es una obra. Si un asno, si un buey cae en un hueco, en día de reposo, ¿lo dejan morir ahí o lo sacan? Un hombre tenía la mano seca y en día de reposo el Señor le dijo, estírala, y estiró la mano y quedó sano. ¿Y qué hicieron los judíos? Le dijeron, profanas, eres un profanador del día de reposo. Y el Señor se la devolvió, dijo, ustedes también, ustedes lo profanan, porque cogen al buey y al asno y lo llevan al agua. Si ha caído, lo sacan del hueco. ¿No sería justo hacer una obra con esta persona, con este hombre que estaba enfermo? Mire, es clara la Biblia. Por eso qué bueno que usted pueda conmigo estudiar lo que dice la palabra. Porque si usted estudia la Biblia, entonces usted va a tener claridad de la palabra y no va, ¿será que estamos violando el día de reposo? Pero sigamos mirando. Éxodo capítulo 31, versos 16 y 17. Éxodo 31, 16 y 17. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Verso 17. Señales para mí, señales para siempre entre mí, entre Dios y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó, reposó. El capítulo 31, versículo 16 dice, guardarán el día de reposo, ¿quiénes? Los hijos de Israel. ¿Quiénes? Los hijos de Israel. No dice que los gentiles, no dice que las otras naciones. ¿Quiénes? Los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones. O sea, ¿para quién era? Para la descendencia de Israel, por pacto, por siempre. Señal es para siempre. Entre el versículo 17 es una reafirmación, es subrayar, como cuando usted coge un texto y algo que quiere, entonces le pasa un marcador o le pasa una raya ahí, se lo subraya. Señales para siempre entre mí, entre Dios y los hijos de Israel. Entonces, el día de reposo fue claro que no fue dado para los gentiles, o sea, no fue dado para la iglesia. Entonces veamos, en el Antiguo Testamento, escúcheme bien esta explicación. El Antiguo Testamento es sombra de lo que había de venir. El mandamiento del sábado es en la ley judía
se tenía que observar continuamente. Era lo más repetitivo que había. Escúcheme bien. El sábado, porque era cada semana, se tenía que observar. Era repetitivo. Ese mandato enviaba un mensaje claro a Israel. ¿Cuál era el mensaje? Si el día sábado era un día que se tenía que guardar y llamarlo santo del Señor, porque así se tenía que llamar, era el día santo del Señor, entonces hablaba de que se tenía que honrar a Dios continuamente. Era una manera en que Dios iba a educarlos. Esa repetición, el asunto de repetirles algo, era para que ellos se grabaran que a Dios había que honrarlo. ¿Cuándo? Siempre, siempre. Pero como la ley era una sombra solamente de las cosas que iban a venir. No era otra cosa, era simplemente una sombra. No era la realidad de las cosas. Pero veámoslo en la Biblia para ver si yo estoy diciendo un concepto de un pastor o eso lo dice la Biblia. Hebreos capítulo 10. Dice 10:1. La ley de Moisés era solamente una sombra de los bienes que habían de venir. No era su verdadera realidad. Yo estoy leyendo otra traducción. Por eso la ley no puede hacer perfectos a quienes cada año se acercan a Dios para ofrecer los mismos sacrificios. Entonces, la ley, ¿qué es? La ley apenas era sombra de los bienes venideros. La ley era solamente una sombra. No era la realidad, era la sombra. Bueno, aquí no puedo hacer el ejercicio de reflejar una sombra. Pero en muchas ocasiones yo he usado el ejemplo, ¿no? Yo puedo levantar un objeto y si este objeto se refleja, allá en una sombra la gente puede decir, ¿qué es esto? Dice, no, pues esto es cualquier cosa, puede decir, porque uno de acuerdo a cómo vaya moviendo, se puede ir reflejando la sombra y la gente puede decir, es un libro. Otro puede decir, no, no, no. Es el computador, es una tabla, es un ladrillo, porque hay una sombra que empieza a moverse ahí. Pero hasta el día en que se vea la realidad, uno puede decir, no, no era el celular, no era un libro. Dice el escritor a los hebreos que la ley de Moisés era una sombra de lo que había de venir. No era la realidad, no era lo que se estaba esperando. Simplemente era la sombra de las cosas que iban a venir. Entonces, si la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, dice la Reina Valera, que la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, no la imagen misma, o sea, no era la realidad. La ley, esa repetición y ese llamado a un mandamiento específico, el día de reposo, el día sábado, de observarlo y con esa minuciosidad de que no harás ninguna obra, ni tu asno, ni tu buey, ni tu criado, ni nada, y nada, ninguna cosa, era muy minuciosa. Tenía que apagarse fuego, no podía haber fuego encendido en el día de reposo.
Yo una vez discutía con un señor que me hablaba, porque la gente que defiende este tema, lo único que defienden es el día de reposo. Y yo, pues discutía con ellos, porque entre ellos, pues Dios me permitió ver varias familias convertidas que fueron del séptimo día. Y yo les mostré más de una vez, dije, ustedes no han guardado ni un solo día de esos, creo que en toda su existencia no han logrado guardar un día de reposo. Porque ellos lo hacen así, comienzan el viernes. Yo le dije, bueno, el viernes a las 6 no puede estar ninguna estufa encendida. A las 6 de la tarde, si no ha terminado de cocerse lo que tienen ahí, tiene que estar apagado porque dice la Biblia que no se podía encender ningún fuego. Y la gente a veces en el día sábado, ellos mismos cocinaban, iban y calentaban la comida. Porque para comerse frío, desde el viernes para todo el sábado hasta las 6 de la tarde, así que no nos engañemos. Y hay varios de algunos de ellos tenían que enmudecer, porque decía, que ustedes no violan el día de reposo. Por favor. Porque esa observancia minuciosa estaba apuntándole a alguien. El reposo de que habla la Biblia no era un día. El que venía, la realidad era uno, era Cristo, era la realidad. Ese iba a ser el verdadero reposo. Y todo el que entrara en él iba a descansar, porque hallar el reposo es hallar el descanso, es cesar de toda obra. ¿Y quién más puede descansar que el que ha conocido a Cristo? Porque Cristo fue el que cargó toda la culpa que yo tenía. O sea, yo tenía una carga que me agobiaba y no me dejaba descansar. El pecado es la peor realidad que el ser humano pueda tener, y con esa carga jamás podrá descansar, y solamente hay uno que puede hacer que el hombre repose. Jesús dijo, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cansados, que yo los haré descansar. Así que hay un reposo que el Señor tenía planeado. Y la observancia, esa observancia continua para los hijos de Israel, estaba hablándoles de que al Señor había que cuidar de guardarse. En el día de reposo, escúcheme bien, bueno, no alcancé a poner todas las citas. En el día de reposo no se podía caminar más de 1 kilómetro. Había una observancia, y es camino de un día de reposo. Y eso en la Biblia significa que más de 1 kilómetro no se podía andar. Por eso yo había algunos amigos que yo tenía y conocidos que eran defensores del sábado como nunca. Y yo sabía dónde vivían y hasta dónde se movían. Dije yo, violan el día de reposo, ustedes violan el día de reposo. Han caminado como 3, 4, 5 kilómetros y ya el día de reposo tenía unas observancias especiales y ya lo han violado. Pero ¿por qué había por qué si allá el día de reposo era sombra y hablaba de alguien que iba a venir y es de Jesús? ¿Por qué entonces el día de reposo tenía esa observancia? Quiere decir que uno en el Señor Jesús tiene un radio de acción donde se puede mover. Nosotros en el Evangelio tenemos libertad. O sea, nos podemos mover, pero esa libertad tiene un límite. Usted en el Señor, usted puede divertirse, usted puede decir un chiste, usted puede ser una persona alegre, pero Dios no te permite ser vulgar. Dios no te permite
tener palabras de doble sentido. ¿Sí ve? Usted también se puede alegrar, pero tiene un límite. Porque el día de reposo, que es Cristo ahora, tiene un límite hasta donde se puede mover. Usted no puede ir más allá. Y esa observancia, vamos a leer el Salmo. Vamos a leer el libro de los Salmos, el capítulo 118, el verso 24. Dice el 118, 24, este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Si uno se lee el Salmo 118, está hablando no de un día literal. No, el día para gozarse que hizo el Señor no era el sábado. El sábado era una restricción terrible. Era una carga. O sea, usted no poder hacer nada. Si usted pasaba 1 kilómetro y 1 metro más allá, ya lo violaba, o sea, ya había perdido. Ya perdía. Si usted iba a comer algo y esa comida preparada el día anterior, fría, y usted quería calentarla para comérsela, ya perdía todo. Entonces el día sábado no era un gozo, no era una delicia, era una carga, porque era detenerse de hacer cualquier obra. Jesús también dijo que los sacerdotes en el templo violaban el día de reposo y eran sin culpa. ¿Por qué? Porque en el día de reposo se presentaban ofrendas en el templo. Muchas ofrendas se hacían en día de reposo. Y todos los levitas, los que cargaban la leña para ponerla allá en el altar, había cantidad de sacerdotes trabajando con los sacrificios. Era una sudada. Ese día era un día de trabajo terrible para los sacerdotes. Pero el Señor dijo, bueno, y ellos trabajan, pero son sin culpa por causa de lo que están haciendo ahí. Pero lo hacen en día de reposo. Así que el día de reposo no era una libertad, no era un gozo para el pueblo judío. Era de temer, porque si lo violaba, entonces había fallado a Dios. Por eso el Señor planteó un día especial. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. ¿Usted en quién descansa, hermano? Iglesia, amigo. Tal vez habrá alguien que me escucha que guarde el séptimo día. Y con todo respeto, usted ha aprendido así, a usted lo han enseñado así, usted guarda eso porque cree que eso es así. Pero con el respeto y la honra que usted me merece, yo te digo que la Biblia no me enseña a mí a descansar en un día literal. Yo te enseño que la Biblia a mí me enseñó a descansar en uno, que es el Salvador Jesucristo, que es el Señor. Si usted deja todo en el Señor, usted va a descansar. Usted va a tener paz, usted va a sentir gozo, usted va a sentir algo grande que nunca había sentido en su vida. Usted va a descansar, va a reposar, porque el Señor es el que carga y el que cargó toda la culpa, y en él uno queda liviano. Bendito sea el Señor. Entonces nosotros podemos, ¿qué? Nosotros tenemos un día de descanso. Hay gente que le toca trabajar el domingo. Pero ¿cuál es el consejo? Descanse un día. Procure descansar un día. No, que el domingo es el día. Yo no te digo que es el sábado ni el domingo. Yo te digo que el día de descanso es Cristo. Eso me dice la Biblia a mí. Es que es lo que dice la Biblia. Mire lo que Pablo le dice a los Gálatas, capítulo 4, versículos 9 y 10. 9 y 10. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien,
siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos? Esa palabra rudimentos, a los cuales queréis volver a esclavizar. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. La iglesia en Gálatas, en Galacia, los hermanos allí de Gálatas, se les metieron los judíos, escúcheme bien, los judíos, que guardaban los mandamientos de la ley judía. Y Pablo predicó allá una iglesia de gentiles. Pero llegaron los hermanitos de los judíos y llegaron con esa cosa de que no, que el evangelio sí, que claro, hay que, el evangelio, pero hay que guardar los mandamientos. Y la ley, y Moisés enseñó los mandamientos, y el cuarto mandamiento es guardar el día de reposo, el séptimo día, el sábado. Pues les metieron el sábado, les metieron otras fiestas judías, y Pablo dijo, oye, guardan los días, guardan los meses, guardan los tiempos y los años. ¿Se van a volver a esclavizar? Otra vez vamos para atrás. Habiendo conocido a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? O sea que, ¿qué llamó débil y pobre? La observancia de un día no trajo fortaleza, no trajo liberación, no. Los hijos de Israel no guardaron el día de reposo, lo violaron también. Así como violaron todos los otros mandamientos, el día de reposo también lo violaron. Por eso el Señor dijo, puso el día que liberta al hombre. Jesús es el día que liberta al hombre. El día que el ser humano conoce al Señor. Pero mire que allá, aún en la iglesia donde Pablo predicó, allá llegaron los judíos y le metieron otra vez que había que guardar el sábado, y lo estaban guardando. Y Pablo les escribió la carta, dice, me temo que he trabajado en vano, que he estado entre vosotros perdiendo el tiempo, porque se volvieron otra vez de donde habían salido, volvieron otra vez a caer allá. Las tradiciones y las fiestas y toda observancia que los hombres hacen en ciertos días, porque todavía el mundo sigue haciendo eso. Por eso usted ve que la gente guarda días. En el mes, en el tiempo del Señor, la gente guarda el día viernes, el día jueves y el viernes, lo llaman santos. La gente guarda que la fiesta de guarda, bueno, ahorita ya casi eso de las tradiciones religiosas se está acabando, pero hay mucha gente que eso lo tiene ahí guardado. Hoy es el día de hoy es un día de guarda, pero guardan el día, se abstienen de alguna cosa del día, pero no para el Señor, no para Dios, sino para regocijarse en su propia maldad, en los propios deseos de la carne. Pero el que conoce a Cristo se guarda para el Señor, se guarda para Dios. Yo no sé qué tiempo me queda. Pablo escribe a los Colosenses, capítulo 2, versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue. ¿Por qué? Cuando dice por tanto, está en razón algo que aconteció. Cristo derrotó a todos los poderes malignos, triunfó sobre ellos en la cruz. Cristo es el que nos libertó, es el libertador. Como eso hizo Cristo, dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. Mete las comidas, porque los judíos también tenían una cantidad de comidas que no podían. O sea, un bagre. El pescado tenía que ser de escamas. Si usted le pone al judío, a un israelita, un bagre, esa es comida inmunda. Inmunda. Y cualquier otro pez que no tenga
escama, es comida inmunda. Y si le pone comida de cerdo, sí que 100,000 veces inmunda. Y otras comidas. Pero el Señor que dijo, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. Pero no se quedó ahí solamente. O en cuanto a días de fiesta, no se quedó ahí. Luna nueva, eso lo guardaban los judíos. O días de reposo. El día sábado, dice. Nadie te juzgue por el día sábado. Y vuelve a afirmarlo en el verso 17. Todo lo cual era sombra de lo que había de venir. ¿Ah? Todo lo cual es sombra de lo que había de venir. Pero la realidad, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Se acuerda la realidad? Ese cuando dice, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Está hablando de qué? Que la realidad de lo que venía, porque si eso era una sombra, el sábado era una sombra, entonces ¿cuál es la realidad? ¿Qué representaba ya esa repetición de observancia minuciosa? Cristo. Cristo era ese sábado, era ese descanso, ese cesar, ese pare. Cuando el hombre encuentra a Dios, para, se detiene. El único que lo puede hacer parar y cesar, porque eso es lo que significa sabbat o sabaoth, como le dicen algunos. Significa cesar y parar. El que encuentra en Cristo para de pecar, para de ofender, para de hacer lo malo, se detiene. Sin Cristo el hombre seguirá violando cuanto mandato y cuanto Dios le enseña y le diga. Sin Cristo nadie puede parar de hacer lo malo, pero con Cristo, el día que alguien reciba a ese verdadero descanso, cesa, se detiene. Cristo es la realidad. Todo eso no era más que una sombra de las cosas que habían de venir. Lo real y verdadero es Cristo. Lo escribe la traducción TLA. Lo real y verdadero ahora es Cristo. Así que por eso, ¿por qué yo me amparo en la Biblia? Ay, porque es que Cristo, porque la palabra es la verdad divina. Es la que me enseña, la que me fundamenta. Hay que guardar uno a quién, a Cristo. Y más bien, ¿quién es el que me guarda a mí? Pues Cristo. Yo no guardo a Cristo. Cristo me guarda a mí. El sábado era guardar un día. Pero el Señor dijo, no, así no fue que se hizo. El sábado no es para que el hombre, el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. O sea, el sábado no es para que el hombre tenga que guardarlo. El sábado es yo soy Señor, porque la otra expresión que digo, aquí está uno más grande, yo soy el Señor del sábado. O sea, yo soy el que estoy por encima de todo. Bendito sea el Señor. Así que Él es el Señor, Él es el día de reposo, porque Romanos también dice, capítulo 3, 20 y verso 28, 20 y 28 dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano se justifica o será justificado delante de Él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Así que guardar el sábado es una observancia humana. Es hacer una obra literal. Es eso, una obra literal. Llegar y quedarse el sábado, el viernes a las 6 de la tarde, quieto ahí, sin hacer, y puede detenerse sin hacer ninguna cosa y comer el desayuno frío y el almuerzo frío y esperar a las 6 de la tarde otra vez para soltarse otra vez. Esa es una obra, dice la Biblia, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que el hombre es justificado por la fe sin esa obra de la ley. Romanos 3, 28. Y bueno, vamos a dejar hasta aquí. Hablamos de un solo mandato, pero me pareció importante que la gente entendamos, que la iglesia entienda de qué se tratan los mandamientos que están.
Porque en el Nuevo Testamento va a hablar otra vez de mandamientos y alguien te va a conseguir y dice, le dice a usted, hay que guardar los mandamientos, te van a coger por ahí. Y usted dice, pues claro, dice, a usted no guarda el séptimo día. Ay, ¿verdad? Sí, ustedes violan el séptimo día. Es el cuarto mandamiento de la ley moral. Y una vez usted queda, ay, de verdad, pastor, será, ay, pero para preguntarle, no, pero nosotros guardamos es el domingo. Ya no es el sábado, ahora es el domingo. No. El mandamiento, el descanso, el sabbat, es Jesús. Aleluya. Que la iglesia cambió, sí. En la iglesia, en capítulo 20, en Hechos de los Apóstoles 27, si no estoy mal, dice la Biblia que reunidos en el primer día de la semana, Pablo predicaba y se extendió el mensaje como predica el pastor Juan. Se le extiende el mensaje. Sí creo que está ahí, es 27. En el primer día de la semana, o sea, ¿cuál era ese? Si el séptimo día era el sábado, entonces ¿cuál era el primer día de la semana? El domingo. Pablo predicaba largamente. Quiere decir que la gente se empezó a reunir el día domingo. Hay gente que dice que fue la Iglesia Católica la que cambió la reunión de los sábados al domingo. Mentira. Pablo predicaba y la gente se reunía el día domingo. Si quiere otra cita para que confirmemos eso, 1 Corintios 16, versículo 1. Y ahí está la palabra del Señor. En cuanto a la ofrenda para los santos. ¿Ah? ¿Qué es lo que pide? En el versículo 2 dice, cada primer día de ¿qué? ¿Y cuál es el primer día de la semana? El domingo. Aparte cada uno, según lo que haya prosperado. Ahí está en la enseñanza de la ofrenda. Pero ¿cuándo se hacía eso? Los días domingos. Eso no lo cambió la Iglesia Católica. Cuando Pablo predicó en Hechos de los Apóstoles ahí en Corintio, no existía todavía la Iglesia Católica. Estaba la Iglesia Apostólica, la Iglesia de los Apóstoles. Eso es lo que dice la Biblia. Ahí no menciona la Iglesia X o Y, menciona la Iglesia de los Apóstoles. Se reunían el primer día de la semana, ¿por qué? Porque fue el día de la resurrección. Y en Apocalipsis también dice Juan que en el primer día, en el día de la resurrección, en el día del Señor estaba yo en el Espíritu. ¿Y cuál es el día del Señor? El día que Cristo resucitó de los muertos, porque Cristo resucitó el primer día de la semana. Bueno, sobre este tema todavía hay más versículos y no voy a predicar más porque me sigo extendiendo mucho. Pero creo que algo nos pudo quedar en la mente hoy para tener claridad de quién es el reposo. Es Jesús. Si usted lo recibe, si usted lo tiene, descansa, hermano. Si tiene problemas, si tiene aflicciones, si está enfermo, si tiene falta, si hay escasez, vea, uno busca el reposo. Por eso el reposo hay que buscarlo continuamente. Era el mandamiento de más continuidad, frecuencia. Si usted lo busca, ya no, este reposo no lo buscamos el sábado, este reposo lo buscamos el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, el lunes, martes, en la mañana, al mediodía, en la tarde, a las 12 de la noche, a las 3 de la mañana, estamos buscando el reposo y lo encontramos, ¿oyó? Nos da paz, nos da tranquilidad cuando escuchamos la palabra, cuando nos inclinamos a orar, cuando nos detenemos escuchando una canción, una alabanza, ahí entra nuestra alma en sosiego, en reposo, en descanso. Qué lindo que tú guardes este día. ¿Cuál día? Jesús, guárdalo en su vida cuando todos los días, siempre, perpetuamente guardarás
este mensaje, guarde la palabra del Señor siempre y tendrás paz. Soberano Señor, gracias por la palabra. Gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias porque eres bueno conmigo, con tu pueblo, con tu iglesia, Señor. Gracias porque has revelado tu palabra, gracias porque le has mostrado a muchos el camino, este camino de vida, este camino de paz, este camino de salvación, de reposo, ese verdadero descanso que se llama Jesús para nuestra vida. Por eso a ti, oh Dios, te tenemos siempre. Todos los días estás con nosotros, todas las horas, todo el tiempo nos guarda, nos ayuda, nos socorre. Socorre a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, socórrelos en el nombre de Jesús. Te doy gracias. Aleluya, aleluya, alabanzas al nombre de Jesús. Al nombre de Jesús sea la gloria. Amén y amén.